¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué hay realmente dentro de una copa de vino? Bueno, hoy vamos a descorchar mucho más que una botella. Juntos vamos a explorar el universo químico que se esconde en cada sorbo, que es, al final, una historia fascinante contada por moléculas. Para que nos hagamos una idea de la complejidad de la que hablamos, ¡wow! En una sola copa de vino pueden coexistir más de 1000 componentes aromáticos. Y lo más increíble de todo es que la mitad de ellos ni siquiera vienen de la uva, sino que los crean las levaduras durante la fermentación. Es literalmente un microcosmos de sabor. Ok, para decodificar toda esta complejidad, vamos a seguir los pasos de una cata profesional. Primero, vamos a descorchar sus componentes básicos. Después, lo analizaremos con la vista, la nariz y el paladar. Y terminaremos con el secreto de todo gran vino, el arte del equilibrio. Muy bien, empecemos por los cimientos, ¿no? Por las bases. Todo vino, da igual de dónde venga, se construye sobre 4 pilares fundamentales: agua, alcohol, ácidos y un grupo de compuestos clave de los que vamos a hablar mucho hoy, los polifenoles. A ver, a primera vista uno ve esto y piensa, el vino es básicamente agua. Y sí, en un 85%. Pero la verdadera magia, el carácter, el alma del vino, no está ahí. Reside en ese pequeñísimo porcentaje que queda. En ese 2% están sus ácidos, sus polifenoles, sus azúcares, ahí está todo. Ahora sí, empezamos la cata como se debe, con la vista. El color, la textura que empezamos a percibir al mover la copa, nada de eso es casualidad. Es el trabajo de esos compuestos que mencionamos, los polifenoles. Ellos son los primeritos en contarnos la historia del vino. Pensemos en los polifenoles como si fueran los arquitectos del vino. Vienen sobre todo de las partes sólidas de la uva, ¿saben? De la piel, las semillas, el raspón. Y son ellos los que construyen tanto el color que estamos viendo como esa textura que vamos a sentir en la boca. Y dentro de esta gran familia de arquitectos hay dos protagonistas principales. Por un lado, los antocianos. Ellos son los pigmentos, los que pintan el vino tinto con esos tonos rojos, púrpuras, casi azules a veces. Y por otro lado, los taninos. Ellos son los responsables de la estructura, de esa sensación de sequedad, de esa astringencia que sentimos en la boca. ¿Y cómo funciona exactamente esa sensación de sequedad? Pues es pura química ocurriendo en nuestra boca. Los taninos se pegan a las proteínas de la saliva y, bueno, le quitan su poder lubricante. De ahí esa sensación un poco áspera. Lo curioso es que, con el tiempo en botella, estos taninos se van suavizando, se vuelven más sedosos, más elegantes. Ahora pasemos a la nariz, que para mí es donde ocurre la verdadera magia del vino. Uno tiende a pensar que el sabor está en la boca, pero no. La mayor parte de lo que percibimos como sabor es en realidad aroma. Es una sinfonía increíble creada por compuestos volátiles. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de dónde salen estos miles de aromas? La respuesta está en un viaje invisible. Son moléculas diminutas, como pequeños mensajeros, que se escapan de la copa, vuelan hasta nuestra nariz y le entregan mensajes químicos a nuestro cerebro, que los traduce como olor a fresa, a vainilla, a pimiento. Y aquí es donde desciframos el código. Cuando olemos notas de manzana o plátano en un vino blanco joven, esos son los ésteres. Cuando percibimos ese aroma a pimiento verde tan típico de un Sauvignon Blanc, esas son las piracinas. Y esas notas de frutos secos en un jerez, aldehídos. Cada familia de compuestos tiene su propia firma aromática. Y ahora sí, llegamos al paladar. Aquí es donde vamos a sentir la estructura del vino. Y en esta pista de baile hay dos bailarines principales que definen toda la sensación en boca: el alcohol y la acidez. El etanol, o sea, el alcohol, en realidad no tiene mucho sabor por sí mismo, pero es importantísimo. Es el que le da el cuerpo, el peso, la densidad al vino. Eso sí, hay que tener cuidado. Un alcohol demasiado alto puede tapar por completo los aromas más delicados de la fruta. Como siempre, el equilibrio lo es todo. Y si el alcohol es el cuerpo, la acidez es sin duda la columna vertebral del vino. Es lo que le da frescura, estructura, ese final vibrante que nos hace salivar. Sin acidez, el vino se sentiría plano, aburrido, sin vida. Es esa chispa lo que lo hace tan refrescante y tan bueno para acompañar la comida. Y aquí los enólogos tienen un as bajo la manga para jugar con esa textura. Se llama fermentación maloláctica. Básicamente, unas bacterias muy amigables se encargan de transformar un ácido muy punzante, el málico, en otro mucho más suave y cremoso, el ácido láctico. Esta decisión cambia por completo la sensación del vino.
Para entender la diferencia, pensemos en esto. El ácido málico es como morder una manzana verde. Es filoso, agudo. En cambio, el ácido láctico es la suavidad del yogur, da una textura más redonda, más suntuosa. Con este proceso, el vino pasa de ser, digamos, angular, a tener un perfil mucho más curvo y amable en la boca. Y así llegamos al final de nuestra cata. Y aquí lo más importante es entender que la calidad de un vino no la define un solo componente que destaque muchísimo, sino la interacción perfecta y armoniosa de todos ellos. A mí me gusta pensar en esto como un triángulo. En cada punta tenemos el dulzor, la acidez y el tanino, y están en un equilibrio constante. Si hay mucha acidez, por ejemplo, el vino se siente menos dulce, más seco, y el tanino, por su parte, añade una estructura que tiene que llevarse bien con los otros dos. Es un juego de contrapesos. Entonces, la gran conclusión es esta. Un vino excepcional es, ante todo, un ejercicio de equilibrio perfecto. Es como una orquesta sinfónica, donde el alcohol, los ácidos, los taninos y la fruta se integran de tal manera que ninguno grita más fuerte. Todos juntos crean una experiencia completa y armónica. Así que, la próxima vez que tengan una copa de vino en la mano, les propongo un juego. Tómense un segundo y pregúntense, ¿qué historia me está contando su química? Ahora ya tienen las claves para empezar a descifrarla. ¡Salud!